Muy bien, buenas tardes. Ahí está el tema. El tema es la atmósfera. Vamos a recordar un poco la parte teórica que hemos trabajado, ¿no? La atmósfera, recuerda, ¿qué cosa es la atmósfera? Viene de dos palabras, atmos, gas, esfaria, esfera. Definición, Leslie Rivas, no está Leslie Rivas, entonces Aguilar Guamán Leslie, fuerte, lee el concepto o definición. ¿Cómo dijo, profesor? Lea el concepto o definición que aparece en pantalla. Definición: capa gaseosa que envuelve al planeta Tierra. Presenta movilidad y atenuancia, variabilidad. Es además incolora, inodora, insípida. Muy bien, no es una capa gaseosa que envuelve el planeta Tierra. Punto A, no te olvides de apuntar los puntos, sobre todo tú que has empezado a participar. Es incolora, no tiene color, es inodora, ¿no? No tiene aparentemente, profesor, un sabor percibido, insípida, no tiene sabor, color, olor, ¿no? No hay color, no hay olor, no hay sabor, incolora, inodora, insípida. Esa es la atmósfera, una capa que protege a la Tierra. Los factores, es decir, ¿por qué existe la atmósfera? Por la gravedad, una fuerza que arrastra estos gases, los más pesados, hacia la superficie, hacia el núcleo. Y el otro es la energía solar o radiación solar, que hace que estos gases se puedan mover de manera vertical, ¿no? A zonas de gran altitud y zonas de baja altitud. Imagínate que si esto no fuese posible, las personas que viven lejos del mar no tendrían mucho oxígeno. Composición, gases permanentes, los gases que más abundan, mira, el nitrógeno un 79%, el oxígeno un 20%, argón 0.93, neón 0.0018, helio 0.005, gases variables o que existen en menor proporción y que retienen el calor. El vapor de agua H2O y el dióxido de carbono, que es un gas que retiene y atrapa el calor, es un gas que genera el efecto invernadero natural y en algunas ocasiones el calentamiento global cuando se abusa del dióxido de carbono. Bueno, también analizamos la estructura, mira. Tenemos acá la primera capa llamada troposfera. Linco Beñas, lee a ver característica de la troposfera. ¿Qué cosa dice? Troposfera, fenómenos meteorológicos, más húmeda, más densa, gases de efecto invernadero. Excelente, siga, estratosfera. Estratosfera, capa de las calmas, presencia de la ozonosfera. Sigue, mesósfera. Mesósfera, esfera media, capa del silencio, oxígeno no existe. Termósfera, esfera del calor, presenta la ionosfera. Estrellas fugaces y auroras polares. Exósfera, región del espacio, se ubica la magnetosfera, capa de Van Allen. Excelente, muy bien, punto Coveñas. Ahí están las capas de la atmósfera vistas en la clase anterior, según su composición física. De todas ellas es importante recordar la troposfera porque esta está cercana a donde vive obviamente el ser humano. La mayoría de fenómenos se llevan acá, ¿no? Trueno, relámpago, lluvia. No todos, ¿ah? Porque hay fenómenos como la estrella fugaz y las auroras que se llevan en la termósfera, ¿no? Y hay también una capa conocida como la capa de ozono, ahí está la ozonosfera, capa de ozono, que se encuentra en la estratosfera y que se encarga de protegernos de la radiación ultravioleta, que es la más peligrosa para la vida. ¿De qué radiación nos protege entonces la capa de ozono? De la radiación ultravioleta. Pero hay algunos elementos que pueden generar, ¿qué cosa? Destrucción a la capa de ozono, ¿no? Hay algunos elementos, mira, vamos a leer acá justamente. El punto número 2, cuando se destruye la capa de ozono. Profesor, ¿qué? ¿La capa de ozono se puede destruir? Por supuesto, jóvenes. O sea, a veces decimos, ¿no? ¿Por qué el clima está cambiando? ¿Por qué ahora hace demasiado calor? Antes no hacía tanto calor. Bueno, pues, porque nuestra capa de ozono se encuentra debilitada a raíz de un gas. Hay un gas que es altamente destructivo para esta capa, ¿no? Hay un gas que literalmente lo destruye. Y eso lo vamos a ver en el siguiente videito que te voy a presentar a continuación. Así que súbele volumen a tu audio y concéntrate para que puedas escuchar y saber de qué vamos a hablar.
La capa de ozono. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y funciona como un tipo de filtro solar que protege al planeta Tierra de los efectos dañinos que puede provocar la radiación ultravioleta del Sol. El ozono es un gas compuesto por 3 átomos de oxígeno, que se forma y destruye en las capas altas de la atmósfera por efecto de la propia radiación ultravioleta. El ozono se forma cuando un paquete o rayo de energía de luz ultravioleta emitido por el Sol impacta una molécula de oxígeno atmosférico, compuesta por 2 átomos de oxígeno. La energía que impacta la molécula rompe el enlace y libera los 2 átomos de oxígeno. Cada uno de los átomos liberados reacciona con otra molécula de oxígeno y se combinan para formar una molécula de ozono, compuesta ahora por 3 átomos de oxígeno. Ahí está entonces, recuerda, una molécula de ozono está compuesta por un enlace de 3 átomos de oxígeno, ¿no? Esa es una molécula de ozono. Este proceso se repite de manera constante y a gran escala en la estratosfera terrestre, a altitudes entre 15 y 30 kilómetros, produciendo la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Debido a que la actividad humana emite gran cantidad de gases químicos a la atmósfera, la capa de ozono se ha ido desgastando. Los clorofluorocarbonos son sustancias químicas contenidas en muchos de los aerosoles y refrigerantes que se utilizan desde hace más de 50 años, y su presencia y acumulación en la atmósfera impide la formación del ozono. Este es el enemigo que destruye la capa de ozono. Pregunta a los que han estado atentos y están atentos hasta ahora. ¿Cómo se llama este elemento que destruye la capa de ozono? Lo mencionó hace un segundo el señor del video. A ver, manito levantada para darte el pase y te ganes tu puntazo. ¿Cómo se llama este señor que destruye la capa de ozono? ¿Cómo se denomina? Lo mencionó hace un minuto. ¿Qué cosa es? ¿Qué destruye la capa de ozono? A ver, anda recordando, ¿ah? Los daños que provoca la radiación ultravioleta varían de acuerdo al tiempo de exposición e intensidad, y pueden ir desde lesiones en la piel hasta cáncer o mutaciones genéticas. Estas son algunas acciones individuales que podemos realizar para proteger la capa de ozono. Evitar el uso de aerosoles que Este es el enemigo de la capa de ozono que está apareciendo en pantalla. Los llamados... ¿Cuál cloro, hijo? Aerosoles, aerosoles. El enemigo de la capa de ozono son los aerosoles. Y los aerosoles contienen un elemento que es el destructor. Este elemento se llama así, mira, clorofluorcarbono. O simplemente lo voy a llamar yo CFC. Cuando yo te pregunte, ¿no? ¿Cuál es el elemento que destruye la capa de ozono? Los aerosoles. ¿Qué contienen los aerosoles? Cloro, flúor, carbono o simplemente CFC. Este gas es el que rompe el enlace. Recuerda que el ozono, una molécula de ozono está formado por 3 átomos de oxígeno, ¿no? Entonces, este CFC llega a la atmósfera y rompe el enlace. Destruye las moléculas de ozono, generando que la radiación ultravioleta pueda ingresar a nuestro planeta y generar daño a los animales, plantas y al hombre. contengan clorofluorocarbonos. Realizar mantenimiento frecuente a los sistemas de aire acondicionado para evitar fugas de gases contaminantes. Utilizar lo menos posible la calefacción y el aire acondicionado. Sustituir focos incandescentes por ahorradores. Disminuir el uso del automóvil. Evitar el uso de extintores que contengan bromo, flúor o carbono. Muy bien, ahí está entonces el gran responsable de la destrucción de la capa de ozono.
¿ya? Los aerosoles. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Por ejemplo, en el aire, profesor, de los vehículos, ¿no? Vamos a encontrar en las refrigeradoras, en los aires acondicionados, no solo de vehículos, sino también de casa. Todo eso que contiene CFC destruye la capa de ozono. Pero hay otro fenómeno que sucede en la atmósfera, mira. Y ese otro fenómeno se llama lluvia ácida. Lluvia ácida. Fuerte, le escuchamos a Benjamín Luján. Luján, fuerte y claro. Adelante. Lectura, lluvia ácida. La lluvia ácida. Fenómeno actual en el que llueve agua con un porcentaje de ácidos, sobre todo sulfúrico. El polulante causante es el CO2, dióxido de azufre. Produce la corrosión de las hojas en los árboles, la acidificación de las aguas, la acidificación de los suelos y presencia de nieblas bioquímicas. Muy bien, Benjamín, correcto, punto. Otro problema que afecta a la atmósfera es la lluvia ácida. La lluvia ácida genera esto, mira, que los ríos, los lagos, incluso el mismo mar, se vuelva cada vez más ácido. Que los suelos se vuelvan ácidos y con eso pierdan su capacidad fértil. ¿Producto de qué? De la emisión del dióxido de azufre. Mira, acá está el dióxido de azufre. Y profesor, ¿y de dónde sale el dióxido de azufre? Ah, sale de la combustión, del carbono, del petróleo, ¿no? Hay ciudades que están contaminadas, lamentablemente, producto de una emisión, ¿no? Una emisión de gases que ha generado no solamente problemas a la naturaleza, sino problemas a los niños y al medio ambiente. Mira, te voy a mostrar el nombre de una ciudad muy contaminada en el Perú, ¿no? Donde se puede evidenciar la presencia de lluvia ácida. Escucha, escucha. Habitantes literalmente existe una ciudad en la que sus habitantes literalmente respiran plomo. Estos son los soldaditos de plomo, los juguetes antiguos más tradicionales, más queridos. Ellos también lo son. Viven en La Oroya, en Perú, la quinta ciudad más contaminada del planeta. Allí se vive con elevados niveles de metales tóxicos en el cuerpo, 60, 70 microgramos por decilitro de sangre, 6 a 7 veces más del límite permisible. Por encima de esa línea roja, un sinfín de enfermedades. El plomo, lo que se hace, se absorbe y al no cumplir ninguna función se deposita dentro del organismo, especialmente en los órganos blandos y en los huesos. Y entonces, sin mayor aviso, el plomo ataca el corazón, el cerebro, los riñones y se manifiesta con alteraciones en el sistema nervioso central, anemia, cáncer, leucemia. Los niños son los más perjudicados. Todos los estudios realizados muestran que el 90% de los niños que participaron en el estudio, de una muestra representativa de la población de La Oroya, tenían niveles de plomo en sangre por encima de lo que recomienda el Organismo Mundial de la Salud. Debido a este envenenamiento masivo, organizaciones no gubernamentales enjuiciaron en tribunales internacionales al Estado peruano y a la empresa Do-Ran, propietaria hasta el año 2009 del complejo metalúrgico de La Oroya. Actualmente habrán unos 3.000 casos, 3.000 demandas, ¿no? 3.000 niños que han demandado ya. La Oroya, epicentro de este desastre irreversible, se ubica en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, un territorio rico en minerales, 176 kilómetros al noroeste de Lima. Es conocida como la capital metalúrgica de Sudamérica, pero también como la ciudad de plomo. Bueno, sí es cierto, a nivel internacional han catalogado a la ciudad de La Oroya como la primera más contaminada del mundo. Sin embargo, la empresa ya no funciona, aproximadamente 8 años. La magnitud del escándalo ambiental obligó en efecto a cerrar el complejo metalúrgico. Y es que aquí la contaminación se elevó a niveles insospechables, al punto que hasta los recién nacidos llegaban al mundo con preocupantes niveles de plomo en la sangre.
Por eso Elizabeth, madre de la Oroya, que espera a su segundo hijo, acude a los controles médicos. Mi primer hijo también ha tenido su plomo en su sangre, pero ya más bien con los controles, con la alimentación, ha bajado más bien ya su nivel de plomo, sí. Una nueva estrategia de salud ambiental ha contribuido también a disminuir la peligrosa contaminación. Muy bien, entonces pregunta, ¿la contaminación que se evidencia en el video se hace en qué ciudad? ¿En qué ciudad, jóvenes? ¿De qué ciudad se habla en el video? Diana Quipuscoa. En La Oroya. Muy bien, La Oroya, conocida como la capital metalúrgica del Perú, es una ciudad de procesamiento de muchos minerales, donde hay seguramente la presencia no solo de enfermedades en los niños, sino de la lluvia ácida. Recuerda que el dióxido de azufre se origina de la combustión del carbono, del petróleo y de otros elementos. Bueno, a partir justamente de eso, nosotros nos vamos a ir acá. Nosotros hemos recordado parte de lo que hemos trabajado en la sesión anterior y vamos a conocer esta ficha de aplicación. Pregunta 1. ¿Cuáles son las fuerzas que permiten la existencia de la atmósfera? Manito levantada y te escuchamos. Si hay un voluntario, adelante, Greco Julián. Fuerte y claro. Exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera. No. Mal. Te dice las fuerzas. Benjamín Luján. Gravedad terrestre y energía solar. A ver. Excelente, muy bien. Punto. Gravedad y radiación o energía solar. La gravedad atrae los gases pesados hacia la superficie, mientras que la radiación hace que estos gases se muevan de manera vertical, permitiendo que lleguen a zonas elevadas. Puntazo, Benjamín Luján, apunte Aguilar a su compañero. Pregunta 2. ¿Qué características presenta la troposfera? Manito levantada, te escuchamos, estamos en la pregunta 2. Greco Julián. Capa que se hace contacto con la corteza terrestre. Ya puede ser eso, punto. Contacto con la corteza terrestre. Otra característica por ahí. A ver, mano levantada. Otra característica. Te piden características de la troposfera. ¿Cuál sería? Terry. Su altura comprende desde el nivel del mar hasta los 18 kilómetros de altitud. Ya puede ser, punto. Pero hay una característica que es importante que se ha mencionado. Dianita Quipuscoa. Almacena el calor y lo distribuye. Ya, punto también. Pero hay una característica fundamental. ¿Qué pasa en la troposfera? A ver, joven. Profe. A ver, Quispe. Pasan los fenómenos meteorológicos como los rayos, truenos, relámpagos, vientos y lluvias. Excelente, muy bien. Mayoría de fenómenos meteorológicos, truenos, y también relámpagos, su lluvia. principal función es el tiempo y el clima. Excelente, muy bien, punto para Terry. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuáles son los gases más abundantes de la atmósfera? Los más abundantes. López Maluquis, te escuchamos, John. El oxígeno y el dióxido de carbono. No, los más abundantes. Arratea. Nitrógeno, carbón, dióxido de carbono. No, los más abundantes. Solamente son 2 los más abundantes. Benjamín Luján. Nitrógeno y oxígeno. Correcto, ¿no? Nitrógeno y oxígeno. 79% casi de nitrógeno y un 20% de oxígeno, ¿no? Nos habla, profesor, de un 99%. ¿Ya? Muy bien, los gases más abundantes, nitrógeno. El nitrógeno permite que el oxígeno sea respirable por el hombre. Pregunta 4. ¿Qué función cumple la capa de ozono? Ahí está. ¿De qué ayuda o para qué sirve la capa de ozono, López Maluquis? Protegernos de los rayos ultravioleta. Muy bien, correcto. Puntazo, Maluquis. La protección de la radiación ultravioleta. Excelente. ¿Ah? Recuerden que esto debe estar completado para la revisión posterior. Vamos a conocer la pregunta 1, 2, 3 y 4. Estamos desarrollando la parte aplicativa. La pregunta 1 dice, ¿qué gases generan principalmente el efecto invernadero? El efecto invernadero es el aumento de temperatura, ¿no? Entonces, ¿por qué se da un aumento de temperatura en la Tierra? A ver, Arratea, lo escucho, Arratea. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, CO2, que emiten los vehículos, las fábricas, ¿no? Producto de la quema.
Vapor de agua, ¿no? Los océanos, lagos, y el metano CH4 producto de el excremento de los vacunos, de los ovinos, etc., etc. Punto. Pregunta 2. ¿Cuál es la consecuencia directa del efecto invernadero? ¿Qué sucede cuando hay efecto Benjamín Luján? Calentamiento global. O sea, ¿hay un aumento de la temperatura o disminuye, Benjamín Luján? A ver, Michael. Se derriten los polos, profesor. Ya, si esa es una consecuencia, Michael. ¿Hay un aumento o un descenso de la temperatura? Descenso de la temperatura. ¿Descenso? O sea que la temperatura baja, no creo. Entonces, ¿por qué se derriten los polos? A ver, Coveñas. Aumento. Claro, ¿no? Hay un aumento de la temperatura. O sea, el efecto invernadero es algo normal de la Tierra. La Tierra se debe calentar porque si no, no sería posible la vida. Pero cuando hay un abuso, cuando hay una sobreexplotación de gases como el dióxido de carbono, entonces la Tierra se va a calentar. Y al calentarse, obviamente, la temperatura va a subir, ¿no? Y al subir la temperatura, va a generar ¿qué cosa, profesor Luis? Un llamado calentamiento global, pues, un calentamiento global que va a hacer que muchos polos empiecen a derretir, nevados, todo eso va a suceder, ¿ya? Te voy a compartir el siguiente material, escucha, súbele volumen y escucha. El calentamiento global y el cambio climático son conceptos comúnmente confundidos, puesto que aunque el calentamiento global es tan solo uno de los aspectos recogidos por el cambio climático, en Ecología Verde profundizamos en las causas y consecuencias de este gran problema ambiental que nos afecta hoy en día en todo el mundo. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera terrestre, un aumento que en las últimas décadas se ha vuelto cada vez más alarmante. Como decíamos, suele confundirse con el cambio climático debido a que son términos que van de la mano debido a que sus causas y consecuencias coinciden en su mayoría. Pero es muy importante diferenciarlos, por lo que a continuación explicamos más detalles sobre el calentamiento global. Causas. El calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero o GEI, que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre a través del denominado efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual se produce la retención del calor procedente. El efecto invernadero entonces es algo natural. Si esto es el sol, ¿no? La radiación solar llega hacia la Tierra, jóvenes, llega hacia la Tierra, ¿no? Y esta radiación solar ingresa a la Tierra y una parte sale al espacio nuevamente, pero hay una parte que se queda, porque la energía solar es importante para las plantas, animales y para el hombre. ¿Y por qué se queda? Porque hay gases como el dióxido de carbono, CO2, vapor de agua, H2O, que retienen ese calor. Pero ¿qué sucede cuando el hombre genera una emisión excesiva de CO2 y de vapor de agua? Muchas fábricas, ¿no? Muchos vehículos que emiten dióxido de carbono. Entonces lo que va a generar es que la temperatura suba y ya no va a ser un efecto invernadero, sino va a ser un calentamiento global. Y cuando la temperatura de la Tierra sube, las consecuencias van a ser el derretimiento de los polos, ¿no? El derretimiento de los glaciares. Todo eso se va a ver, profesor, alterado en nuestro planeta, ¿no? Lamentablemente. Y esa situación puede llevar a una situación de crisis, a una situación de extinción, ¿no? Van a haber muchos países que podrían desaparecer,
¿no? Lamentablemente. Y todo eso podría llevar ¿a qué, profe? A la pérdida de la vida, ¿no? Por eso los seres humanos durante muchos años han buscado de alguna u otra manera detener ese proceso, detener esa situación. Han buscado que esa situación, profesor, se paralice. Es decir, que el hombre ya no emita más dióxido de carbono. Pero lamentablemente no ha podido hacer mucho. Observa el siguiente video. ¿Qué pasaría si un dramático aumento del calentamiento global derritiera todo el hielo de la Tierra de un día para otro? ¿Te levantarías con el agua hasta el cuello? ¿Qué tanto de tu país estaría bajo el agua? ¿Cómo sería ahogarte lentamente hasta morir? Esto es, ¿qué pasaría si? Y esto es lo que sucedería si todo el hielo del mundo se derritiera. ¿Alguna vez has visto cómo se derrite un cubo de hielo en un vaso de agua que está prácticamente lleno? ¿Cambia el nivel del agua? La verdad es que no. No importa si está por encima o debajo del nivel del agua, un cubo de hielo reemplaza exactamente el mismo volumen. Pero ¿qué pasa si añades sal a la mezcla? Si hablamos de un cubo de hielo de 2.5 centímetros cúbicos, el nivel de agua en el vaso aumentará en 0.8 milímetros cúbicos. Este aumento lo produce la sal. Es un incremento de cerca del 3% del volumen. Una cifra pequeña, ¿no crees? Pero, ¿qué pasaría si se trata de todos los glaciares y el hielo flotante en el mar? 9.3 millones de kilómetros cuadrados de nuestro planeta están cubiertos de hielo. Si todo este hielo se derritiera repentinamente, el nivel de los océanos crecería aproximadamente 70 metros. Lo suficiente para cubrir la torre del puente de Londres. Los 7 continentes estarían parcialmente bajo el agua. Miami y Londres desaparecerían. La costa de Australia sería arrasada, junto con el 80% de sus residentes. Le pasaría lo mismo a Venecia y a Países Bajos. A África no le iría tan mal, pero las olas de calor extremas que afectarían al continente lo dejarían prácticamente inhabitable. ¿Crees que las inundaciones acabarían definitivamente con la humanidad? Bueno, no con todos, pero quien quede tendría que enfrentar muchos peligros. Por todo el hielo derretido, se liberarían grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. En primer lugar, el hielo necesita altas concentraciones de CO2 para derretirse. Dado que el contenido de oxígeno en la atmósfera seguiría siendo el mismo, lentamente comenzarías a ahogarte por solo respirar. Tendrías poco tiempo para aclimatarte a este nuevo mundo. Las corrientes oceánicas cambiarían de dirección, afectando así la vida marina. Sin tiempo para adaptarse a estos cambios extremos, las criaturas marinas y los animales polares enfrentarían una extinción masiva. Los que quedaran vivos tendrían que dejar sus hogares para encontrar un mejor lugar para vivir. Esto llevaría a graves afectaciones en la cadena alimenticia. Los cambios en las corrientes oceánicas también generarían cambios dramáticos en el clima. Intensas lluvias azotarían los desiertos y las áreas más húmedas enfrentarían sequías. La agricultura se vería devastada, lo que causaría una hambruna global. Los patrones del viento también cambiarían. Sin hielo que refleje los rayos, el sol generaría más humedad a partir del agua de los océanos, lo que crearía más nubes. Las nubes se acumularían en las zonas montañosas y la lluvia provocaría más inundaciones. Los huracanes se formarían con mayor frecuencia y el agua cubriría aún más territorios. Incluso pequeños terremotos podrían devastar regiones cercanas con poderosos tsunamis. Toda esta catástrofe forzaría a millones a emigrar, algo que los gobiernos no podrían afrontar. Muy bien, entonces todo eso podría pasar con un aumento de la temperatura y un cambio llamado calentamiento global. Bueno, vamos a ver acá entonces la pregunta 2. ¿Cuál es la consecuencia directa del efecto invernadero? ¿Aumentan las temperaturas o disminuyen? A ver, levanta la mano, te escucho. Benjamín Luján. La aumenta. Hay un aumento de temperatura que podría llevar a un calentamiento global. Muy bien, punto Luján. Pregunta 3. ¿Qué compuesto es responsable de la lluvia ácida? Greco Julián. El CO2, dióxido de azufre. El dióxido, ¿cómo sale ahí? El dióxido de azufre, pues, que es que se obtiene a partir de la combustión del carbón y el petróleo. Muy bien, Julián. Pregunta 4.
¿Qué consecuencias genera la lluvia ácida? Malukis. La acidificación de las aguas y los suelos. La acidificación de las aguas o del suelo y del mar. Muy bien, excelente. ¿Ah? Ahí está la pregunta número 4. Muy bien. Vamos a dejar por un momento acá estas preguntas y nos vamos a ir al material de hoy día. Mira, tenemos la pregunta 1. ¿Ya? Dice así. Componente de la atmósfera responsable del incremento global de la temperatura de la Tierra. ¿Cuál gas eleva la temperatura? A ver, Julián. La C. La C, claro, dióxido de carbono. Excelente, Julián. ¿Ah? Muy bien. Puntazo. Pregunta 2. La capa de ozono que regula el paso de los rayos ultravioletas se encuentra ubicada en la Benjamín Luján. La B. Estratosfera, ¿no? En la estratosfera está la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta. Excelente. 3. La mayor proporción de elementos que contiene el aire puro en el ambiente es el Linco Beñas. Nitrógeno. Nitrógeno, claro, el mayor número de elementos que existen en el aire es el nitrógeno, pues, más del 70%. 4. Sustancia química que está acelerando la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué hemos dicho, no? ¿Cuál es el elemento que destruye, Luján? La D. La D, dióxido de carbono. No, no. Terry. Dióxido de azufre. Tampoco. Greco. La B. Claro, cloro, flúor, carbono, simplemente cloro atómico, ¿no? El cloro. Excelente. Pregunta 5. La capa de ozono en la atmósfera es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante la capa de ozono, Greco? La C limita el paso Claro, nos protege de la radiación ultravioleta. Muy bien, Julián. Pregunta 6. El deterioro del medio ambiente constituye una de las mayores preocupaciones actuales. La reunión La Cumbre de la Tierra para tratar temas se realizó en 1992. ¿En dónde, Benjamín Luján? Río de Janeiro. Río de Janeiro, la D. Pregunta 7. La Tierra y la atmósfera se mantienen calientes, ¿por qué? Greco. La C absorbe la radiación solar en forma de Por calor. supuesto, ¿no? Hay gases que retienen el calor, como el dióxido de carbono, generando una calentura que es efecto invernadero, ¿no? Pero cuando esto es un exceso ya genera un calentamiento. 8. La disciplina que estudia los fenómenos atmosféricos. Uy, qué fácil. ¿Ah? ¿Cuál será acá la respuesta, Michael Hernández? La C. Meteorología. Muy bien, Michael. Pregunta 9. La temperatura atmosférica. ¿Con qué se mide la temperatura, jóvenes? Eso es facilísimo, ¿ah? ¿Con qué medimos la temperatura, Terry? Termómetro, profe. Con el termómetro, puntazo. Pregunta 10. La troposfera es la primera capa atmosférica y se extiende ¿hasta qué? ¿Hasta qué nivel está la atmósfera, Greco? La C. 18 kilómetros de altitud. Muy bien, Julián. Entonces, jóvenes, todo está resuelto y esto va a ser revisado en la próxima clase. Recuerda algo importantísimo, ¿no? Vuelvo otra vez a mostrarte el material. Recuerda que la evidencia es presentada el jueves 19 y es un organizador visual presentado en un folder, no pegado en el cuaderno. Me tengo que llevar la evidencia para poder revisar. Muchas gracias, cuídense mucho, bendiciones, nos vemos en clase mañana. Chau, chau, sayonaras. Chao, profesor.